Mira, quiero compartir ahí Mateo capítulo 20. Cuando lo tengas ahí a mano, entonces. ¿Qué versión tienes, perdón? Reina Valera 1960, sí. Los obreros de la viña. Voy a. ¿Versículo, perdón? Del 1 al. Vamos a leer desde el 1 al final, ahí al 16. Dice así: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Cuando te estaba escuchando de que Dios te ha puesto a guiar una iglesia, y que ya por 3 años, o así entendí, has estado luchando mucho y que no. Llevamos 6. 6. Y que cuesta el crecimiento. Entonces, leyendo aquí este último versículo, Dios nos dice a todos, ¿verdad? Nos dice, en la segunda parte del versículo 16 dice: Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Lo que quiero animarte con esto último y decirte es que la iglesia del Señor no es masiva. La iglesia del Señor es una iglesia pequeña. Dice la palabra de Dios en Lucas: manada pequeña. Entonces, cuando vemos esa lucha que tienes, más bien quiero animarte y decirte: no, estás bien. O sea, la iglesia no es masiva. Y te lo cuento porque nuestras iglesias de la misión son pequeñas. Y una gran mayoría de las iglesias de la misión aquí en los Estados Unidos no tienen edificio, sino que es en una casa. Entonces, en una casa nos reunimos, por decir algo, 25, 30 personas. Hay algunas iglesias de la misión que sí tienen edificio y son, digamos, por lo menos la de Tacoma, la última vez que yo estuve, no sé ahora, son como 80, digamos, 100 adultos, con su propio edificio, muy bonito, de 3 pisos y parqueo y todo bien, o sea, bien instalado todo. Pero, por ejemplo, la iglesia de la misión que tenemos aquí en Portland es en una casa.
y nos reunimos, digamos que unos 25 adultos. Entonces no es un asunto masivo. Pero lo que hay que entender en esto, Efraín, es que Dios es el que trae a las personas. Y en eso estás bien enfocado. O sea, vamos a trabajar y vamos a ver cómo Dios va a ir trayendo a las personas. En este parábola que hemos leído, salta un mensaje que está ahí como escondido. Es como una voz que está ahí atrás, ¿verdad? Es como la voz de un narrador. Entonces nosotros podemos ver y podemos clasificar que existe un grupo que son los primeros y existe un grupo que son los postreros. Ese grupo de los primeros es un grupo que por la estrategia del Señor, ¿verdad? Él quiere sacarle el corazón verdadero. ¿Qué es lo que hay en el corazón de ese grupo? Entonces, para que salga el verdadero corazón, entonces Él los confronta y hace que reaccionen. ¿Cómo reaccionan? De que uno que apenas trabajó una hora le pague igual al que estuvo desde el principio, o sea, que estuvo todo el día. Entonces ahí sale el corazón, porque dice, y pensaron, ¿verdad? Dice aquí en el versículo... estaban haciendo números, ¿va? Entonces dice el versículo 10 dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. La palabra de Dios, el pastor Efraín, y también me incluyo yo, diácono Roy y hermano Gerardo, porque esto es para nosotros. Esta palabra es para los tres que estamos acá. No es un tema de que yo voy a predicar no, es para nosotros. Entonces esta palabra es para mí. La palabra de Dios tiene como dentro de toda la dinámica, en toda la Biblia, siempre tiene una estrategia, y esa estrategia es realmente revisar la salvación. ¿Cómo se revisa la salvación? Raspando el corazón, a ver qué sale del corazón. Entonces, para raspar el corazón, la palabra de Dios lo que quiere es que seamos confrontados con la palabra de Dios. Por esa razón, nuestro Señor aquí en esta parábola también está hablando para ver qué clase de corazón es el de los primeros. ¿Entendieron o no entendieron? Más o menos como dice, que lo mencionábamos hace un rato, cuando Felipe le dice al eunuco, entiende lo que lees. Y muchas veces nosotros creemos que entendemos y cometemos el mismo error que le pasó a Eva. Eva en Génesis 3, versículo 6 dice, y vio, o sea, ella vio que este fruto era agradable y codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces el concepto de ver y el concepto de pensar espiritualmente es lo mismo. O sea, Eva vio, sounds good, dijo el americano, me parece muy bien este fruto, puedo alcanzar sabiduría y puedo conocer el bien y el mal. Estos primeros pensaron, dice, mira, si a los que trabajaron una hora les dio un denario, ahora nosotros que trabajamos 11 horas más, quiere decir que nos van a dar el denario de una hora más 11 denarios más. Suena bien, lo vieron bien, pero cuando recibieron lo justo, no les gustó. Entonces, ¿realmente qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? O sea, ¿por qué esta parábola está hablando de que vas a recibir lo que sea justo? Entonces alguien me puede decir, no, pero diácono, a los primeros, este padre de familia no le dice que le va a dar lo justo. Simplemente le dice, ven a mi viña. A los siguientes, a los de la tercera hora y sexta hora y novena hora y 11ª hora, sí les dice, vayan a mi viña y os daré... a los primeros les dice que les va a dar un denario, pero a los siguientes les dice que le va a dar lo justo. Entonces,
este padre de familia, como dice al final, no está mintiendo. No conviniste conmigo en un denario, ¿verdad? Pero a los los siguientes les dice, vayan a mi viña y os daré lo que sea justo. Entonces, los que fueron contratados a partir de las 9 de la mañana, porque la tercera hora es las 9 de la mañana, ellos ya venían en su corazón de que este padre de familia me va a dar lo que sea justo. Entonces, para ellos, un denario, ellos aceptaron la justicia del padre de familia. Era igual con los primeros. Los primeros convinieron en un denario, por eso fueron, o sea, como estuvieron de acuerdo en el contrato y fueron a la viña, porque era un denario. Entonces, en buena teoría, ¿verdad? No debieron haber reclamado nada, porque ya de antemano se había firmado un contrato verbal de que era un denario. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nuestro Dios pone la dificultad y nos pone de cara en una situación, entonces nace en nosotros o nace en el ser humano el concepto del bien y del mal. Nace en nuestro corazón el concepto de mi propia justicia. Entonces, muchas personas están leyendo la palabra, pero no saben realmente qué es la justicia de Dios. Sino que ellos quieren tomar su propia justicia y torcer la palabra para que su propia justicia, torciendo la palabra, se parezca a la justicia de Dios. Y yo he visto eso muchas veces, y yo tengo que confesar de que muchas veces estas personas que yo he conocido realmente no lo están haciendo, como le digo, adrede, no lo están haciendo con intención mala, sino que realmente lo están haciendo con una muy buena intención. Lo que sucede es que la palabra de Dios nos enseña que las buenas intenciones no funcionan delante de Dios. ¿Qué es lo único que funciona delante de Dios? Como Él dijo, no como yo pienso. Por eso ellos dicen, pensaron. Y cuando reciben la justicia de Dios, que es un denario, empiezan. Pero este denario no coincide con mi justicia. Entonces, cuando habla de justicia y cuando habla de que sea justo, realmente ¿de qué está hablando la Biblia? Entonces vamos a hacer una conexión ahí. ¿Qué es la justicia humana y qué es lo que sea justo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué hay que hacer esa conexión? Entonces, lo primero que hay que entender es que la palabra de Dios solamente tiene un mensaje para la humanidad. La palabra de Dios es una carta de amor para el ser humano. ¿Cuál es esa carta de amor? Que la palabra de Dios, como dice Isaías 55:11, sea el que trabaje en favor del ser humano que está leyendo la palabra de Dios y que esa palabra de Dios transforme el corazón de esa persona para que quede listo para ir al cielo. Aterrizando todo esto que dije, lo que quiero decir es que el único mensaje que hay en la Biblia es cómo ir al cielo. Eso es todo. Una vez que la palabra de Dios nos prepara para ir al cielo, entonces nuestro Dios quiere usar a esas personas en la gran comisión, como dice Mateo al final. La gran comisión, ¿cuál es la gran comisión? Ir a ser discípulos en mi nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús les dice cuando Él está ascendiendo. Yo voy a estar con ustedes todos los días, pero la gran comisión es evangelizar. Entonces, sin entrar en muchos detalles ni nada, porque de ahí se deriva otra rama de todo esto. Entonces, muchas personas, usando su propia justicia, entonces piensan, no, es que hay que bautizarse porque Jesucristo dijo, ¿verdad? Lo que pasa es que lo toman literalmente y lo hacen literalmente, pero realmente el bautismo, entro ahí, lo explico un poquito y me vuelvo a salir para seguir con la conexión, porque es la justicia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia humana y la justicia de Dios?
Pero quiero explicar lo del bautismo. Entonces, él dice que bautizándolos. Entonces, el concepto de bautizar es meterlo en el agua. Totalmente. Eso es el concepto de bautizar. Entonces, cuando la Biblia dice bautice, es meterlo en el agua. Dentro del agua, ¿qué sucede? Suceden dos cosas. Uno es que muere. Otro es que se llena todo de agua, se empapa todo de agua. Y sucede una tercera, que es que sale del agua, o sea, resucita. Entonces, cuando muere, está muriendo el viejo hombre. Cuando se empapa de agua, quiere decir que fue metido completamente en la Biblia. Porque agua, ¿verdad? No lo vamos porque tenemos que avanzar. Agua es la palabra de Dios. Entonces, bautizar es meterlo en el agua, meterlo en la Biblia, para que quede bien conectado. ¿Por qué tiene que morir? ¿Por qué tiene que empaparse del agua? Que le permita resucitar. Realmente eso es lo que está hablando el Señor Jesús. Pero eso no se hace con una simple conversación o un script. Perdón, es un concepto lógico, matemático. Voy a decir que ese es un script. Un script es un procedimiento. Muchas personas, usando su propia justicia, utilizan un procedimiento que suena muy bien, pero que no es bíblico. Entonces, lo que Dios quiere es hacer discípulos, porque Él dijo, haciendo discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Esto que está pasando aquí. Hay una persona que está hablando y otra persona que está siendo discipulado. Es tu idea, y me encanta esa idea, Pastor Efraín, me gusta mucho. Yo salí, le digo a Jenny, el Pastor Efraín me está enseñando a mí también. Porque yo les decía a ellos el jueves, fue el jueves que nos reunimos. No, hoy es jueves. No, ¿cuándo fue que nos reunimos? El martes. Y yo les decía a ellos que tuvimos una comunión, entonces yo les decía, no me vean a mí como el que yo estoy, el hermano mayor, no, yo también quiero aprender de ustedes. Bueno, y es lo que yo le digo a Efraín, usted me enseñó a mí el domingo, la importancia de preparar líderes conforme a la palabra. Eso es discipular. Entonces, ya volviendo un poco y retrocediendo a la justicia humana y la justicia de Dios, entonces, ¿y qué tiene que ver eso con ir al cielo? La palabra de Dios enseña que el ser humano aparece en la tierra, en este planeta Tierra, ¿cómo aparece? Destituido de la gloria de Dios, dice Romanos. Así es como aparece. ¿Qué significa eso espiritualmente? Significa que el ser humano aparece siendo enemigo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesita ese ser humano, ese enemigo? ¿Qué es lo que necesita? Necesita que alguien lo haga justo para que quede preparado para entrar al cielo. Pero el ser humano en el camino quiere utilizar su propia justicia. Entonces, eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. No use su propia justicia, use la justicia de Dios. Porque el Señor lo dice en todas partes. Entonces, a mí me gusta mucho Romanos capítulo 3, te lo leo un momento ahí, cuando dice 21, Romanos 3, versículos 23 y 24. Dice así. Porque aquí están los dos polos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un polo, por decirlo algo así. Pongámosle el polo negativo. Pero inmediatamente viaja hasta el positivo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Redención qué es? El perdón. Entonces, en el 23 estamos en Génesis 3, al final de Génesis 3, 23 y 24, que fuimos echados. Ahí estamos en el 23, aquí en Romanos 23, 3, 23. Y en el 24, ¿a dónde viajamos? Viajamos desde Génesis hasta Hebreos. ¿Qué dice? Hebreos 10 dice, con una sola ofrenda
nos hizo perfectos. O sea, eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 24. Pero dice 23 en el polo negativo y 24 en el polo positivo. 23 en el infierno y 24 en el cielo. Pero entonces, ¿cómo dar un entendimiento? ¿Cómo pasar del 23 al 24? Por esa razón, nuestro Dios en la parábola de los obreros de la viña, Él quiere explicarnos a nosotros, no piense, solo acepte lo que es justo. Entonces, pero para poder entender, para pasar del 23 al 24, nosotros, siendo como Tomás, nosotros necesitamos ver por la palabra qué sucede desde el 23 y vamos, y qué sucede en el 24. En medio de eso sucede algo, que es lo que quiero compartir, y luego terminamos con el mensaje de la salvación que está en los obreros de la viña, porque ahí está el mensaje de la salvación. ¿Qué es lo que sucede? En el 23, nuestro Señor nos está hablando, en Romanos 3:23, el Señor nos está diciendo, estamos en Génesis capítulo 3, al final, 23 y 24. Fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron echados del huerto del Edén. Los eché. ¿Por qué los echó? Porque entró el enemigo de Dios al corazón de ellos. Ellos, estando en el huerto, Dios inmediatamente detectó de que en el corazón de Adán y Eva había cambiado. Aquí estaba una voz que no era la voz de Dios. Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol, es una segunda voz. Esa segunda voz es la justicia humana. No, es que a mí me parece, pastor Efraín, que usted nos lo está haciendo las cosas bien. Esa es una voz, una segunda voz. Entonces Dios siempre quiere, a través de la palabra, alertarnos. ¿Cómo es esa voz? ¿Cuál voz están escuchando? Entonces, Adán y Eva no le importó la palabra de Dios, porque el Señor les da una palabra en Génesis 2, 15, 16 y 17, y les dice, con un primer mandamiento, le dice a Adán, no coma del conocimiento del bien y el mal, porque vas a morir. Entonces, Adán no mide y no conoce el poder de la palabra, porque la palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Satanás tiene poder, y la palabra del humano también tiene poder. O sea, la palabra en general tiene poder. Entonces, a ver, ¿cuál es la palabra que tenemos que oír? La de Dios. Pero Adán no pudo valorar el poder de la palabra. Y siendo seducido por Eva, entonces él, como decimos nosotros, se fue en todas. O sea, nosotros los ticos decimos, me fui en todas. O sea, no vi. Es lo que el Señor quiere que nosotros veamos en esta parábola de la viña. No piensen, nada más acepten mi justicia. Pero es muy difícil para nosotros, en este cuerpo de Tomás, creer así como así. Por eso es que Él, en su palabra, Él nos pone muchos ejemplos para irnos explicando poco a poco, para que nosotros vayamos entendiendo en esta humanidad en que estamos, porque dice Romanos capítulo 10, y dice que el oír, ¿verdad? Dice que el oír viene por oír la palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la palabra es la que abre el oído. No soy yo el que abre el oído, sino que la palabra abre el oído. Pero no un oído físico, sino que un oído espiritual. Ese oír también podemos decir entender. Ese oír podemos decir revelación. Entonces, volviendo otra vez a la justicia humana y la justicia de Dios, entonces Dios quiere prepararnos para ir al cielo, pero nosotros queremos usar nuestra propia justicia. Pero la propia justicia del ser humano se mete sigilosamente de tal forma que nosotros como seres humanos no nos damos cuenta que está metida esa justicia humana. Esa justicia humana, ¿quién la está manejando? Este espíritu malo que se llama Satanás. Y el único que lo puede detectar inmediatamente es este padre de familia.
Nosotros no podemos. Por eso es que nosotros necesitamos ser pastoreados por la palabra. Entonces, nuestro Dios quiere decirnos, tu justicia te está engañando. Voy a enseñarte qué es lo que es justo. Entonces, lo justo es que Dios es el que tiene que trabajar. El ser humano no procuró ofender a Dios. Dicho de otra forma, el pecado que trae el ser humano, ese pecado que el ser humano trae no es algo que el ser humano lo hizo adrede. Es que ya venía sellado. Alguien me decía, diácono, es que yo no estuve en Génesis 3. Sí, pero usted sabe qué es bueno y qué es malo. Claro que yo sé. Entonces estuviste. Pero yo no ofendí a Dios. Es cierto, no lo ofendiste. Por eso hay que explicar que no es tu culpa. Pero ya venís separado de la gloria de Dios, porque la palabra de Dios dijo, separado de la gloria de Dios. Si Dios lo dijo, ¿qué puedo hacer yo? Pero la gente dice, yo soy bueno, diácono. Pero Dios, ¿qué dice? Estás fuera de mí. Pero yo soy bueno, pero estás fuera de mí. ¿Cuál es la palabra más poderosa? La de Dios. Pero eso cuesta mucho. Solo Dios puede quebrar eso. Entonces, Dios quiere decirnos en Romanos capítulo 3, 23, aunque seas bueno, estás fuera. Porque si sos bueno, estás usando tu propia justicia. ¿Querés 11 denarios más? Esa es tu propia justicia. A mí no me interesa la parte económica. Me interesa que reconozcas el verdadero tesoro que te quiero dar, que es ir al cielo. Porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, de ahí es que Dios quiere, a través de la palabra, penetrar esa justicia que es un muro, voy a decir una palabra muy fuerte, pero es un muro satánico. Satánico. La gente, a veces cuando yo estoy compartiendo la palabra de Dios, la gente no le gusta escuchar eso, porque realmente suena muy concho. Pero cuando Dios dice, los echó fuera, eso es, o sea, los echó a Satanás, ¿verdad? Y Romanos capítulo 5 dice en versículo 12, el pecado entró. Eso es satánico. Entonces, la palabra de Dios está hablando que ese pecado que nos lleva al infierno es el que Él quiere pagar justamente por el valor de ese pecado y prepararnos para el cielo. Esa es la justicia de Dios, no es un denario. Ellos están pensando en dinero, pero Dios está pensando en el acceso al cielo. Y nosotros confundimos nuestra vida pensando es que si Dios nos bendice es porque yo tengo. No, la bendición de Dios es ir al cielo. De esa manera, entonces Dios nos está diciendo, así con esa justicia, que detrás de esa justicia el que está es Satanás, así no puede entrar al cielo. Porque más bien Dios echó a Satanás del cielo. Porque lo echó afuera. Dice la palabra de Dios que los sacó del cielo, creó una cárcel espiritual que se llama infierno para Satanás y sus ángeles caídos con una parada en el planeta Tierra. Él está aquí, Satanás está aquí. Eso es lo que está hablando la Biblia. Y por consiguiente Satanás se apoderó de la humanidad. Entonces nosotros no tenemos la culpa. Pero no porque no tengamos la culpa, no es que no vamos a recibir las consecuencias. Porque la palabra de Dios dice, condenado. Ciertamente morirás. ¿Qué significa? Ciertamente vas para el infierno. Porque morir es ir al infierno. El conocimiento del bien y el mal está llevando a las personas al infierno. Porque las personas dicen, yo conozco el bien y el mal. Yo sé qué es bueno para Dios y qué es malo para Dios. Pero la palabra de Dios dice, estás fuera. O sea, cuando dice estás fuera, lo que significa es como que estamos en una arena movediza, que entre más nos movemos, más nos hundimos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tiene que venir el poder de Dios, darnos la mano y sacarnos de ahí, del bien y del mal, sacarnos de la justicia.
Pero mucha gente se mete en la arena movediza, no sabe que se está hundiendo, que va rumbo al infierno, pero sostiene tosudamente su posición de que es bueno, o que lo está haciendo correctamente, o que no quiere ofender a nadie. Entonces, Dios dice, ahora voy a llevarlos al 24. Entonces, ¿cómo es el 24? Entonces, vamos a ver, antes del 24, ¿qué es lo que sucede? A mí me gustaría tener, ¿qué hora es? Me gustaría tener mucho tiempo, pero quiero que tengamos un poquito de preguntas. 6:36. ¿A qué hora empezamos? No empezamos. No, que empezamos como a las 5 y algo. Sí. Bueno, no importa. Y ya termino, Efraín. Porque quiero que tengamos una preguntas y eso, para enriquecer lo que Dios está hablando. Porque yo quiero que usted también, el pastor Efraín, con su testimonio, después de escuchar la palabra, digo, mira, Efraín entendió mejor que yo, ¿verdad? Porque eso sucede. Entonces, vamos a ver por qué Dios en el 24, Romanos 3:24, Él dice eso. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque Él en su palabra resolvió ese problema. Entonces, solamente vamos a ver Isaías 53, versículo 6. Y con eso, terminamos esa parte y luego venimos a ver lo que sucede en Isaías 53, versículo 6, que también sucede en los obreros de la viña. Vamos a ver Isaías 53, versículo 6. En Isaías 53, versículo 6, en ese versículo 6 está toda la parábola de Mateo 20, del 1 al 16. Ahí está. En un solo versículo está resumido toda la parábola de los obreros de la viña. Entonces vamos a ver. Estamos entrando al versículo 24 de Romanos, ¿verdad? Dice Isaías 53, 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué significa? Está hablando de Génesis 3, 23 y 24. Fuimos echados. Entonces, descarriado es, digamos, el mejor ejemplo que ahorita me aparece es, digamos, muy cerca, se llama descarrilados. O sea, un tren viaja en 2 rieles. Entonces, cuando se descarrila, se perdió de la ruta. Descarriado es perdido. O sea, Dios nos echó del huerto del Edén y nosotros nos perdimos de tal forma que no podemos regresar al huerto. Porque no solamente no conocemos la ruta, sino que de feria el Señor tiene querubines y una espada. Tiene querubines para guardar el camino del árbol de la vida y una espada. Las 2 cosas tiene. O sea, estamos recontra descarriados, de contra perdidos. Es como la misma parábola del hijo pródigo. Se fue a una provincia lejana. O sea, estaba en la casa del padre y se fue a una provincia lejana. Estaba en el cielo y se fue a la tierra. Una provincia lejana. Separados. Y este hijo pródigo, usando su propia justicia, dice, no, yo voy a demostrarle a mi padre que yo me puedo manejar yo mismo y que voy a hacer riquezas igual que él. Y luego voy a ir y le voy a decir, vea papá, hice más que usted. Porque el hombre siempre cree que es muy bueno y que es mejor que otra persona. Pero este padre de familia sabía, por eso le dio la herencia. No, tiene que ir a aprender allá a la tierra. Y allá dice que vivió perdidamente. Pero la gente dice, pero no, diácono, es que gastó toda la fortuna en el casino, en licor, en sexo, en mujeres. Y eso es descarriado. Le digo, espérese un momento. Descarriado es que perdió la ruta. Está perdido geográficamente. Pero como el conocimiento del bien y el mal no se engaña, entonces las personas creen que la Biblia es un código de moral. Entonces la gente dice, no, es que tienes que ser bueno porque aquí dice. Entonces utilizan la Biblia con otro mensaje que no es, que es la moral. Pero realmente este hijo pródigo está perdido.
Dice, vivió perdidamente significa que vivió geográficamente en un lugar que no le permitía, se le olvidó la ruta al Padre. ¿Por qué se le olvidó? Porque él tenía una justicia tan fuerte, que aunque él tenía las algarrobas en la mano, él podía darle una al chancho y una para mí, pero como él era bueno, se prefería morirse de hambre, o sea, mantuvo su justicia, ¿verdad? Pero se estaba muriendo de hambre. Así es el ser humano. Entonces, dice que, 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ya tenemos el entendimiento de eso. Dice, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué significa eso? ¿Cómo las personas están leyendo la Biblia con su propia justicia? Entonces le dicen a uno, diácono, no, es que aquí dice correctamente que la palabra de Dios, usted tiene que esforzarse. Josué capítulo 1. Y ser valiente. Pero no leen un poquito más cuando dice que hay que esforzarse en mantener la palabra siempre en su mente. No es esforzarse en ser bueno. Pero la gente dice, no, es que hay que esforzarse. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están usando su justicia. Pero Dios no está hablando de eso. Entonces, muy fácilmente, las personas van leyendo la palabra y dicen, 1 Juan capítulo 1, versículo 6. Todo aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Ve, diácono, que es un mentiroso, que hay que pedir perdón. La gente dice, diácono, es que usted no entiende la palabra, no ve que hay que pedir perdón. Y yo le digo, por el pecado de muerte dice la palabra que no se puede pedir perdón. No, aquí dice. Pero no saben que esta carta de 1 Juan, ¿a quién la dirige el apóstol Juan? A la iglesia, a los nacidos de nuevo, a los que ya son hijos de Dios. Los hijos de Dios no le piden perdón al Padre por el pecado de muerte, por el pecado de Satanás, no le pide, porque el resolver el pecado, ahorita lo vamos a ver al final de Isaías 53:6, cómo Dios es que resuelve ese pecado. Y el apóstol Juan dice, por ese pecado, digo yo, no pida. Me estoy refiriendo a 1 Juan capítulo 5, versículo 16. Porque la Biblia enseña que hay dos tipos de pecado. Pero el mundo, usando su propia justicia, interpreta de que robar y matar es el pecado que me separa de Dios. Y resulta ser que cuando Adán y Eva están en el huerto, ni roban, ni adulteran, ni fornican, ni nada, sino, entonces la gente no entiende, dice. Pero ya ellos pecaron. Entonces, ¿cuál es el pecado? Que atendieron a la voz de Satanás. Y desobedecieron. Ese es el pecado. Pero la gente no entiende eso. La gente piensa que pecado es las consecuencias, o sea, el robar, matar. Lo que yo digo, todos los AR, matar, robar, adulterar, fornicar, mentir. Bueno, ese es IR, ¿va? Pero no entiende. ¿Por qué? Porque la justicia humana los engaña. Entonces, de esa razón, aquí dice Isaías 53, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué significa? Entonces aparecen bautistas, metodistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, la nueva era, la iglesia de Satanás, los budistas. Esos son diferentes caminos. Y Satanás se alegra muchísimo. Pero Dios quiere advertirnos, solamente hay un camino. Por eso es que la palabra de Dios tiene que ser confrontada con ella misma. Es la misma palabra de Dios la que nos dice exactamente qué es lo que Dios quiere hablarnos. Para no confundirnos y decir, no, es que en mi iglesia tenemos realmente la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y yo les pregunto, ¿y qué es la verdad? No, la verdad nos hace libres. Bueno, ok, no sabe qué es la verdad. Bueno, ¿de qué te hizo libre? La verdad. Pero no sabe. No sabe. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que
fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Estamos fuera. Esa es la verdad. La verdad es que el que nos domine a nosotros es el pecado. Es Satanás. Pecado y Satanás, espíritu malo, diablo, demonios, es lo mismo. Porque en Marcos capítulo 5 el Señor Jesús le dice al endemoniado gadareno en el versículo 8, ya desde antes le viene diciendo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Dios le está hablando en el mundo espiritual a este inmundo. ¿Qué es? A este pecado. Por eso es que este espíritu inmundo, usando el cuerpo del gadareno, se inclina delante de Jesús y le dice: no me atormentes. Porque hay una batalla muy poderosa ahí. Pero la gente no sabe. No, diácono, yo no soy endemoniado. Yo no soy el gadareno. Pero la palabra de Dios dice: tú eres el gadareno. No, diácono, yo no estoy endemoniado. Yo soy muy bueno. Es una lucha. Entonces, vea la salvación. En Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a hacer así una pequeña dinámica. ¿Qué es lo que sucede? Pastor Efraín, permítame. Este es el pecado. Llévatelo ahí a tu corazón. Póntelo aquí, cerca de tu corazón. Yo soy Jehová y Él es Él. Él es Él. Yo soy Jehová. Entonces, ser libre del pecado, ¿qué es? Que Dios, en la comunión de la palabra, venga al corazón de Efraín, coja el pecado. La gente no sabe que tiene el espíritu malo. No sabe. No sabe. No, yo soy bueno. Es más, yo soy pastor. Pero ahí está el espíritu malo. Dice: no, tú tienes que ser bondadoso con toda la comunidad de los pastores. No te enfrentes a ellos. Le dice el pecado aquí, le pone una buena idea. No. Pero Dios ama a este pastor Efraín. Entonces, tengo que arrancarle el pecado. Entonces, se lo quita. ¿Dónde está el pecado? Está viajando al cuerpo de Jesús. Porque Él es Jesús. Y Dios Padre lo pone en el cuerpo de Jesús. ¿Dónde está el pecado del pastor Efraín? En el cuerpo de Jesús. Eso es lo justo. Porque usted no tiene la culpa. No hay culpa en esto. Eso fue lo que yo me quedé impresionado en el 95. Ahora, ¿qué hacemos con él? Porque él tampoco, tampoco es justo de que lo tenga, porque él, pues como dijo Jesús, como dijo la palabra, pues tampoco cometió pecado, ¿no? Correcto. Entonces no era justo, ¿no? Y es una buena pregunta. Pero Él es Jesucristo. Isaías 53 está hablando del perfil de Jesucristo. Jehová cargó en Él, o sea, en Jesucristo, el pecado. Claro, pero antes de decir eso, tenemos que decir de que era justo que yo muriera si el pecado permanecía en mí. Lo justo era, según la demanda de Dios, que yo muera. Claro. No que Jesús muera. Pero claro, esa es la providencia de Dios. Exacto, pastor. Que mis pecados fueron trasladados, digamos, al cuerpo de Jesús. Y ahora ese pecado ahí, entonces Él funge como el cordero. Exacto. Que es degollado y entonces se hace justicia por esa sangre delante del Padre. Entonces me presenta Él a mí justificado. Exacto, pastor. Exacto, pastor, así es. Entonces, Él lo sustituye a usted y Él recibe todo el castigo que yo debía haber recibido, que nosotros debimos haber recibido. Esa es la justicia de Dios. Exacto. Entonces, Jesucristo tiene que ir a la cruz y derramar toda su sangre. O sea, entonces ahí sí podemos decir, entonces lo justo es de que el que tiene pecado muera. Por eso Él murió. Por eso Él murió. Ya.
Sí, solamente para... No. A mí me encanta el aporte suyo porque nos da más claridad a todos, ¿verdad? Exactamente, o sea, lo justo, ¿verdad? Yo siempre le digo a los hermanos, vea, hay dos formas de pagar el pecado. Hay dos formas. Sí. Y se queda la gente así. No, yo solamente sé que Jesucristo es el que paga el pecado. Le digo, no, hay otra forma. Y diácono, ¿cuál es? Cuando estés en el infierno, ahí la estás pagando. Exacto. Entonces, la salvación es no ir al infierno, o sea, no ir a pagar el pecado, sino, Jesús, sustitúyame. Tú eres el chivo expiatorio. De ahí viene la frase. ¿Chivo qué es? Un cordero. Sí. De hecho, lo justo delante de Dios es que nosotros paguemos. Pero ahí entra el elemento de la gracia. Exacto. El versículo 24 de Romanos 3. Exacto. Entonces, por su gracia, hemos sido salvados o sanados, ¿no? Por su gracia. No por nuestra justicia, Eso. sino por la justicia de Él. Amén. Así es, pastor. Así es. Entonces ya podemos ver el concepto de justo. Cuando este padre de familia le dice, te daré lo que sea justo. Porque en este padre de familia, ¿qué es lo que hay? El cielo. Pero para ir al cielo, tengo que quitarles el pecado, darle lo justo, la justicia de Dios. El padre de familia no está pensando en un denario o 11 denarios o que no trabajaste tanto. Lo único que el padre de familia está pensando es, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, el reino de los cielos. Solamente está pensando en que vayamos al cielo. Entonces, ya para terminar, vamos a ver el mensaje de salvación. Lo mismo que pasa en Isaías 53, versículo 6, vamos a verlo rápidamente en Mateo 20. ¿Dónde está? Dice, obreros de la viña. Vamos a terminar rápidamente. ¿Viña qué es? Viña es un lugar donde se siembran uvas. ¿De qué sale la uva? Cuando yo la estripo y saco el jugo, ¿qué sacamos de la uva? Vino. ¿Qué es el vino en la palabra de Dios? La sangre. ¿Verdad? Él dice en 1 Corintios 11, la institución de la cena, ¿verdad? Dice, este es el nuevo, vamos a buscarlo. ¿Cuál pasaje? Corintios. ¿Primera? Ya te digo. En la cena. Corintios 11. Corintios 11. Dice, Corintios 11, versículo 17 en adelante. Voy a leer aquí en el 24. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Él está tomando vino. Entonces, esta invitación ¿para qué es? Para que todos los que entran a la viña se sumerjan en una fuente llena de vino. ¿Había o no había vino aquí en este lugar? Había mucho vino, había mucha justicia. Entonces, está escondido la salvación en los obreros de la viña. Porque ahí hay mucho vino, ahí hay mucha sangre, mucha justificación. El que entra, por eso el Señor sale a cada rato a invitar a las personas. A cada momento sale. Vengan a mi viña, vengan a mi viña. Lo bonito de todo esto es que si uno lee bien en detalle, nunca este padre de familia les dice, vengan a mi viña a trabajar. Nunca. Solamente les dice, ven a la viña. Pero estos primeros, ¿qué hicieron? Trabajaron. Hicieron algo que este padre de familia les dijo que no hiciera. ¿Quién es el que trabaja? Dice, yo soy el que trabaja. Ustedes solamente quiero que entren en mi viña donde hay sangre, para que sean justificados y yo los pueda comparar
como el reino de los cielos. En el reino de los cielos solamente van los que están llenos de vino. Solamente. Por eso Él sale a las 3, sale a las 6, sale a las 9, sale a las 11, sale a las primera hora. ¿Qué significa? La primera hora son los niños y los jóvenes. La segunda hora, a las 3, podrían ser los hombres de 20 a 30 años. Los de la sexta hora son a mediodía. Son los que tenemos 40 años. Yo fui llamado por este padre de familia cuando tenía 40 años. A la hora sexta. La hora novena es, digamos, los que tienen 60 años. Este padre de familia sale a todo momento. Nunca, hermano Gerardo, nunca sale este padre de familia y le pregunta, ¿tú vas a la iglesia? ¿A cuál iglesia vas tú? ¿Qué es lo que dice? Ven a mi viña. No está hablando, él no está clasificando si ya vas a la iglesia o no vas a la iglesia. Solamente te está invitando, ven a mi viña. Por eso es que él en Mateo dice, haced discípulos. Póngale entendimiento a la palabra, enséñale a los discípulos. No te estoy diciendo que si ya vas a la iglesia, ok, no vengas a mi viña. No, estás diciendo, ven a mi viña. Ven a mi viña. No es, si ya vas a la iglesia, quédate ahí. Voy a ir a buscar a alguien que no va a la iglesia. No. Ven a mi viña. Ven y llénate de justicia. Ven y llénate de justicia. Por eso es que él se enoja. Se enoja contra estos primeros. Y les dice, 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo Gerardo, no te hago agravio. No estoy en contra tuya. Yo no puedo hacer lo que yo quiero con lo mío. Pastor Efraín, la salvación, pastor, no es un tema de nosotros. No es de la iglesia nazarena. No es de la iglesia bautista. En esas iglesias hay muchas personas que hay que invitarlos a la viña. Muchas personas. Dentro de la misión Buenas Nuevas, nosotros tenemos hermanos que tienen 5, 10, 15 años y de pronto en una palabra, en una exhortación, en un testimonio, el hermano dice, tengo 15 años y hasta ahora entendí. Estaba en la misión Buenas Nuevas y no estaba en la viña. Por eso es que la palabra de Dios hay que raspar. No es un tema de iglesias, de denominaciones, de pastores y de respeto a pastores. La misión es invitarlos a la viña. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque este padre de familia es tremendamente duro. No te hago agravio, le dice en la mitad del 13. ¿No conviniste conmigo en un denario? Nunca te he mentido. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿De quién es la salvación? ¿Es de este padre de familia? ¿Es de Jesucristo? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? No se trata, Efraín, no se trata de que si ya tú estás yendo a la iglesia, que es sinónimo de que está en la viña. No, y lo que tú dices es correcto, solamente que también hacer la aclaración de que si nosotros nos comportáramos como lo que tú dijiste hace un momento, es que mi iglesia tiene la verdad, eso ya se vuelve como arrogante y sectario, ¿no? Entonces, yo no puedo, digamos, determinar esta iglesia sí, esta iglesia no, o inclusive la mía sí. Porque si yo digo, la mía sí, la tuya no, y tú estás mal, realmente yo me estoy metiendo, digamos, ¿cómo te puedo decir? En discernir lo que no puedo, ¿no? Porque solamente el Espíritu Santo puede discernir realmente. Ahora, yo no sé, pero de hecho Jesús lo dijo. Ustedes creen que están en el camino, pero tengan cuidado porque la prostituta va delante de ustedes, ¿no?
O sea, sí es cierto lo que tú dices. No se trata de iglesias, obviamente. Se trata de la obra de Dios que quiere hacer en nosotros, ¿no? Pero yo creo que sí debemos de respetar a las iglesias y a los pastores que están a su alrededor, porque yo soy uno más dentro de acá. En el sentido de que yo no puedo decir, yo sí tengo la verdad. Porque en ese momento puede ser que yo sea el que está mal, ¿no? Entonces no puedo yo atribuirme eso. Por lo que, si yo espero respeto, también yo tengo que comportarme con respeto, ¿no? Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Si tú quieres amigos, compórtate como un amigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy, digamos, hablando en esa parte, ¿no? Pero, dicho lo cual, si respeto, yo no voy a ir a traerme gente a otras iglesias porque no es ético, porque lejos de que si es moral o no, es como que estoy diciendo con mi acción, el pastor no está bien, por lo tanto eso me da derecho a mí a invitar a miembros de su iglesia porque yo, o sea, no lo estoy diciendo conmigo, pero con mis acciones lo estoy diciendo de alguna manera. ¿Me entiendes? Entonces, ese respeto, digamos, ahora, exactamente, no se trata de mí, ni de mi iglesia, ni de mi concepto, ¿no? Y damos gloria a Dios de que Él abre nuestro entendimiento y podemos comprender esto, ¿no? Lo que tú estás compartiendo. Pero eso no me da a mí el derecho de realmente, ni Jesús lo hizo, ¿no? De ir, digamos, y digamos, moverle el agua aquí a este pastor, porque yo sé, o yo creo que no están conforme a la palabra. Esos son asuntos, yo creo, que Dios es el que tiene que mover, no yo. Pero sí estoy presto y estoy listo para que si alguna de estas personas que van aquí, el Señor me lo manda, como lo ha hecho, yo sí tengo la responsabilidad de recibirlos y de encaminarlos. Y punto. Pero sí yo tengo el concepto de respetar a los demás. Y como yo les dije a ellos, yo no voy a mover un dedo, yo no voy a ir a andar visitando a tus miembros para que se vengan a mi iglesia. No sé, eso no se me hace algo, se me hace aunque yo tenga mi concepto de que él no sabe nada de la Biblia o lo está engañando, eso no me da permiso a mí de hacer eso. Eso es lo que yo quiero decir. Pero obviamente no se trata de mi iglesia, ni se trata de denominaciones, se trata de que Dios haga la obra. Y ahí es donde yo quiero poner el punto de que Dios haga, no yo, Dios. ¿No? Amén, pastor. Tal vez aclarar ese punto. No, a mí me gusta que lo deje bien claro y estoy de acuerdo con usted. Es que no te conté lo que quiero contarte. Okay. Nosotros somos muy respetuosos y la misión Buenas Nuevas nunca va de espía a sacar miembros de las iglesias, nunca. Con mucho respeto, nosotros tenemos un proyecto que ya tiene más de casi 10 años a nivel mundial, que nosotros lo llamamos CLF, Congreso de Líderes Cristianos. Entonces nosotros lo que hacemos es, amistosamente, invitamos a los pastores para reunirnos en un congreso, pero solo con líderes y pastores. En esa comunión que tenemos, nosotros aprendemos de los pastores y ellos también reciben esta palabra con profundidad y con base bíblica de cómo es el perdón del pecado. Hoy en día muchos pastores están sorprendidos, muchísimos, pero muchísimos. La última vez que tuvimos el Congreso de Líderes en mi país, 250 pastores llegaron. Los 250 pastores nacieron de nuevo. Ellos estaban sorprendidos. Ellos dijeron, yo no he nacido de nuevo. Estoy predicando mal. Esto es el Evangelio. Entonces, pero nosotros nunca fuimos a esas iglesias a contactar hermanos. No, sino fuimos con una carta de invitación al pastor directamente. Pastor, vamos a reunirnos aquí, en un hotel, los días tal, de tal hora a tal hora, vamos a tener almuerzo, vamos a tener café, vamos a tener
conferencia a estas horas, conferencia a estas horas, conferencia a estas horas. Queremos que, si usted quiere participar, esto es gratuito. Así es como nosotros invitamos a los pastores. Y también, yo te conté en lo que te estaba diciendo, que en nuestra misión también hay hermanos que no han entendido por años la salvación. ¿Ya? Imagínense. Por más que uno se esfuerce, la gente no... Entonces, pero Dios ha tenido misericordia. Un hermano que tiene 5 años de estar ahí y que profesaba ser salvo, resulta ser que de pronto le dice, no, pastor, yo creí que yo era salvo. Pero no solo de 5, de 10, de 15, de 20 años. En la misma misión. Entonces, pensando nosotros con ese tipo de testimonio que Dios nos da, entonces la misión, el pastor Oxopar, que es el que guía la misión a nivel mundial, Dios le puso en su corazón en este último tiempo, porque la venida del Señor está pronto. Entonces, invitamos a los pastores en privado a un congreso y participar en comunión con ellos en una forma educada y culturalmente bien, con mucho respeto. Nosotros compartimos esta palabra. Y entonces muchos de ellos, o por lo menos le digo, en Costa Rica ha sido una cosa pero maravillosa. ¿Qué significa eso? Significa que el poder de Dios está llegando a esos pastores, porque el poder de Dios quiere, por lo menos en Costa Rica, y yo sé que en México funciona así ¿cómo es? De maravilloso lo que está pasando. ¿Qué es lo que significa? Que ese pastor que ya entró a la viña y ya tiene la justificación, como dice la palabra, cuando está predicando en el púlpito, ¿qué va a predicar? Exacto. Va a predicar la palabra de Dios. Entonces nosotros sabemos que si ese pastor nace de nuevo, todos sus miembros nacen de nuevo. Porque la palabra de Dios es poderosa. No significa el pastor, es lo que hay en el corazón del pastor. Pero nosotros no vamos a las iglesias vamos allá. No. Nosotros con mucho respeto saludamos al pastor y le decimos, pastor, vea, nos gustaría tal cosa. ¿Puede? Ok. Si no puede, no se preocupe. Para la siguiente fecha vamos a tener lo mismo. Tal vez usted pueda. Y entonces de esa manera el Congreso de Líderes ha venido creciendo. No solamente en Costa Rica y en México, sino a nivel mundial. Muchos pastores están impactados con la palabra de salvación y la base bíblica y ese navegar dentro de la palabra para ponerle entendimiento a la palabra por la palabra. O sea, la misma palabra le pone entendimiento. Todos los pastores dicen, como tú lo decías, que hay muchos pastores que no tienen ni siquiera la base cultural de educación para tratar a las personas, y mucho menos lo que es conocimiento de la Biblia, sino que de pronto que todo el mundo es pastor, ¿verdad? Entonces allá más o menos sucede un poco igual, pero Dios ha tenido mucha misericordia con muchos pastores y han atendido a la invitación. No es la invitación de la misión Buenas Nuevas, es la invitación de este padre de familia. Sale a todas horas a invitar a los pastores, sale, y es una invitación, igual que este padre de familia. Este padre de familia no llega y los recoge a la fuerza, sino que lo invita. ¿Quiere ir a mi viña? Si vas a mi viña, todo lo que es justo. ¿Qué es lo justo? La salvación. Amén. Teníamos un pastor que decía, hoy hasta aquí. Entonces vamos a terminar. Permítame terminar con una palabra de oración, y sí me gustaría que siguiéramos, porque quiero aprender de usted, pastor. Yo apenas soy diácono y Dios, ya por 6 años, o sea, pastor, el domingo que yo estaba ahí en su iglesia, yo le decía a Jenny, no es fácil guiar una congregación. Y Efraín, Dios lo llamó. Y Jenny y yo estábamos orando mucho por lo que el ambiente y por lo que estaba pasando, y orando también
por esta conversación que estamos teniendo. Voy a orar delante de Dios. Bendito Padre Celestial, estoy, Señor, muy agradecido, Señor, porque tú amas el pastor Efraín, Señor. Tú estás mirando con misericordia las ovejas que el pastor Efraín está guiando. Señor, vimos el domingo pasado varias familias, Señor, un grupo precioso, Señor, que tú tienes, Señor, ahí, Señor, en esta iglesia que el pastor Efraín está guiando. Pero, Señor, tú has escuchado la oración de nosotros, Señor, porque tú has permitido esta conversación en privado. Esto es como un mini CLF. Para, Señor, aprender también del pastor Efraín, Señor, y también poder ver su inquietud y ver también cómo él hace aportes sobre la palabra, Señor. Cuando él me dice y me enseña que lo justo es que el que tiene pecado muera, pero la providencia, la gracia y la misericordia llegó a nosotros y tú, Señor, proveíste un cordero para que ese cordero me sustituyera y recibiera todo el castigo que el ser humano que yo me merecía. Gracias, Señor, por la salvación de Isaías 53 y gracias, Señor, por la invitación a entrar a la viña en Mateo capítulo 20. Y, Señor, que esto no sea la última vez que podamos compartir Efraín y yo y Gerardo, Señor, sino que ábranos otro momento, Señor, o desde Costa Rica, Señor, poder compartir con el pastor Efraín a través de internet, en privado, también un poquito más de la palabra que tú estás predicando, Señor, a nivel mundial, Señor, a través de tu siervo, el pastor Oxopar, que tú lo tienes, que está guiando, Señor, esta misión, donde, Señor, con muchos proyectos para jóvenes, para pastores, para líderes, para hermanos, para las iglesias, para los mismos pastores nuestros, Señor, donde tú, Señor, los estás capacitando y exhortando y acomodando el corazón. Bendice la palabra de hoy, Señor, y ponemos este momento, Señor, en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. A ver.